Hay algo que cambia por completo la forma en la que se vive entre México y Estados Unidos, y muchas veces ni siquiera lo pensamos hasta que lo vemos de cerca. En Estados Unidos, para millones de personas, tener carro no es un lujo, prácticamente es una necesidad. Ir al trabajo, comprar comida, llevar a los niños a la escuela o simplemente hacer cualquier actividad cotidiana casi siempre depende de tener un automóvil. En cambio, en México, aunque claro que muchísimas personas tienen carro, la realidad suele ser diferente. Aquí millones de personas todavía dependen del transporte público, caminan, usan combis, microbuses, taxis, metro o incluso negocios cercanos para resolver su vida diaria sin necesidad de manejar todo el tiempo. Entonces surge una pregunta interesante. ¿Por qué en Estados Unidos parece que todos necesitan carro para vivir, mientras en México no siempre es así? ¿Es porque tienen más dinero, porque sus ciudades son diferentes, o porque desde el inicio ambos países construyeron su vida urbana de manera completamente distinta? Y cuando entiendes esto, no solo cambias tu forma de ver el transporte, también empiezas a entender cómo la infraestructura puede moldear por completo la vida de millones de personas. Quédate, porque después de esto probablemente ya no volverás a ver una ciudad igual. Esto es Nación Comparada. Para entender por qué en Estados Unidos el automóvil es casi indispensable, primero hay que hablar de cómo crecieron sus ciudades. Durante gran parte del siglo XX, muchas zonas urbanas y suburbanas estadounidenses fueron diseñadas alrededor del carro como eje principal de movilidad. En lugar de construir ciudades compactas donde vivienda, comercio y servicios estuvieran cerca, gran parte del desarrollo se enfocó en suburbios extensos, zonas residenciales separadas y grandes distancias entre lugares esenciales. Esto significa que en muchas partes de Estados Unidos, ir caminando a una tienda, escuela o trabajo simplemente no es práctico. Las distancias suelen ser demasiado grandes y, en numerosos suburbios, incluso la infraestructura peatonal puede ser limitada. Por eso, para millones de personas, tener automóvil no representa comodidad extra, representa acceso básico a la vida cotidiana. Además, la expansión de carreteras, autopistas y estacionamientos fue masiva. Durante décadas, la inversión en infraestructura vial favoreció enormemente el uso del automóvil privado. Grandes avenidas, autopistas interestatales y ciudades pensadas para circulación vehicular consolidaron un modelo donde el carro se volvió pieza central de la vida diaria. También influye el transporte público. Aunque existen ciudades estadounidenses con sistemas importantes como Nueva York, Chicago o Washington, en muchas otras regiones, el transporte público es mucho menos amplio o eficiente que en zonas urbanas mexicanas densamente pobladas. Esto hace que depender exclusivamente de autobuses o sistemas colectivos pueda ser complicado en grandes áreas suburbanas. En México, por otro lado, muchas ciudades crecieron con una lógica diferente. Aunque también existen problemas urbanos importantes, gran parte de la vida cotidiana se desarrolló en entornos más compactos, donde negocios, escuelas, transporte colectivo y servicios suelen estar más cerca de zonas residenciales. Esto permite que millones de personas puedan resolver necesidades básicas sin depender totalmente de un vehículo privado. Además, sistemas como metro, combis, microbuses, taxis colectivos y comercio de proximidad han permitido durante décadas una movilidad mucho más diversa, aunque no siempre perfecta. En muchos contextos mexicanos, el carro sigue siendo importante, pero no necesariamente indispensable para sobrevivir día a día. Por eso, la diferencia no se trata solo de riqueza o preferencia personal. Se trata de cómo cada país diseñó sus ciudades, invirtió en movilidad y estructuró su crecimiento urbano. Mientras Estados Unidos construyó gran parte de su modelo alrededor del automóvil, México desarrolló una realidad donde la movilidad cotidiana puede depender de múltiples alternativas. Y eso cambia por completo la forma en la que se vive, se trabaja y hasta se entiende la independencia personal en cada país. Ahora, cuando observas más a fondo el modelo estadounidense, te das cuenta de que no se trata solo de que les gusten más los carros, sino de que muchas veces sus ciudades prácticamente obligan a usarlos. En enormes zonas suburbanas, las distancias entre casa, supermercado, escuela, trabajo o incluso una farmacia pueden ser tan grandes que caminar deja de ser una opción realista.
Y aunque técnicamente podría existir transporte público, en muchas áreas simplemente no ofrece la cobertura o frecuencia suficiente para reemplazar el automóvil de forma eficiente. Eso ha creado una cultura donde el carro no solo es transporte, sino una extensión esencial de la vida diaria. Desde adolescentes esperando su licencia para obtener independencia, hasta familias donde cada adulto necesita su propio vehículo, el automóvil se convierte en una herramienta básica para funcionar dentro del sistema urbano. No tener carro en muchas partes de Estados Unidos puede significar limitaciones importantes para trabajar, estudiar o incluso socializar. También hay factores económicos y estructurales. Durante décadas, la industria automotriz, el desarrollo suburbano y las políticas de infraestructura favorecieron enormemente este modelo. Se construyeron más autopistas, más estacionamientos y más desarrollos residenciales pensados para conductores. Esto reforzó aún más la dependencia vehicular. En pocas palabras, muchas ciudades crecieron esperando que sus habitantes tuvieran automóvil propio. En México, aunque cada vez hay más dependencia vehicular en ciertas zonas, muchas ciudades todavía conservan una estructura más densa y multifuncional. Es común encontrar tiendas, transporte, escuelas o pequeños negocios relativamente cerca. Además, el transporte colectivo, aunque con muchos retos, sigue siendo una parte fundamental de la movilidad para millones de personas. Esto hace que, aunque tener carro puede mejorar comodidad, no siempre sea absolutamente necesario para participar en la vida urbana cotidiana. Y aquí entra algo importante. Esta diferencia también impacta el gasto familiar. En Estados Unidos, tener automóvil suele implicar seguros, combustible, mantenimiento, pagos mensuales y otros costos constantes que forman parte casi obligatoria del presupuesto. En México, aunque poseer un carro también puede ser costoso, muchas personas aún pueden estructurar su vida sin depender completamente de ese gasto fijo. Por supuesto, ninguno de los modelos es perfecto. El sistema estadounidense ofrece comodidad, velocidad y autonomía individual, pero también puede generar dependencia extrema, tráfico, altos costos y menor vida peatonal. El modelo mexicano ofrece mayor flexibilidad en movilidad cotidiana, pero también enfrenta retos como saturación, transporte irregular y problemas de infraestructura. Al final, lo verdaderamente interesante es que ambos países reflejan dos formas distintas de organizar la vida urbana. Estados Unidos diseñó muchas de sus ciudades para el automóvil. México, aunque con muchas imperfecciones, mantuvo durante más tiempo una estructura donde la movilidad podía resolverse de varias maneras. Por eso, cuando parece que todos tienen carro en Estados Unidos, no es solo cuestión de dinero o preferencia. Muchas veces es porque su propio entorno hace que no tenerlo sea muchísimo más difícil. Y ahora que lo sabes, ¿tú qué prefieres? ¿Una ciudad donde el carro sea casi obligatorio? ¿O una donde puedas vivir con más opciones de movilidad? Te leo en los comentarios. Y si este video te hizo ver tu ciudad de forma diferente, suscríbete a Nación Comparada.